Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 20 que nos corresponde para este día. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Leamos el 21 también. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a orar. Padre, estamos supremamente agradecidos porque hasta esta hora tú has permitido que podamos disfrutar del tiempo de oración, lectura de tu palabra, alabanzas a tu nombre. Gracias porque recibes de nuestros labios la alabanza y porque por medio de estos signos y estos hermosos letras que un día permitiste a hombres muy inspirados que escribieran, podemos exaltarte, podemos exaltar tu grandeza, podemos decirte gracias, porque definitivamente sin ti nada somos. Y te agradecemos, Padre, porque permites que los podamos expresar con nuestro corazón lleno de gozo, con alegría, pero sobre todo también con la esperanza de que todo lo que dicen esas letras se cumpla en nosotros en todo momento. Padre, vamos en esta hora a estudiar tu palabra y queremos pedirte para que nos permitas a cada uno de nosotros ser muy atentos a ella, estar muy comprometidos con la escucha, no dejando que nada de lo que hay a nuestro alrededor nos robe la concentración y que podamos, Padre, seguir exaltando tu nombre con alegría. Gracias te damos, porque hoy todavía tenemos la posibilidad de reunirnos libremente para públicamente expresar que somos tus hijos. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Debemos recordar que veíamos la semana pasada algunas características que el apóstol Pablo en el verso 19 quiere hacer notorias, y hablábamos de cómo el envanecimiento de estos personajes los había llevado a simplemente ser palabreros, ser personas que decían muchas cosas, pero no tenían nada como demostrar. Hoy quiero que miremos en el versículo 20 lo que Pablo realmente quiere hacerles ver, no solo a los corintios, sino a todo creyente o a toda persona que en algún momento se crea algo sin ser nada. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender lo que Pablo dice cuando dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay personas que son muy buenas hablando, y hay personas que con sus bocas dicen cantidades de cosas que supuestamente han hecho, pero que a la hora de cerciorarse de algo de lo que han dicho,
Sencillamente encontramos que es mentira, que ellos no lo hicieron. Pero no es el caso de lo que Pablo está hablando aquí, porque Pablo realmente lo que les está diciendo es: Corintios, ustedes que se han envanecido, ustedes que están creyéndose muchas cosas, vamos a cerciorarnos de manera concreta qué respaldo tienen ustedes de lo que están diciendo. ¿Qué respaldo? Para eso les invito a que vayan a Primera de Corintios capítulo 2, verso 4, y ahí van a encontrar una característica que el apóstol Pablo menciona, que es de tener muy presente. Primera de Corintios 2, 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que Pablo está diciendo es: si de hablar se trata, yo puedo hablarles mucho, pero ¿qué? Del respaldo de Dios. Y noten que él dice: fueron mis palabras precedidas o sustentadas ¿por quién? Primero, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo en ustedes notorio el poder de lo que se estaba diciendo. Para poder entender esto un poquito mejor, tenemos que retroceder en el tiempo. Móntense en la nave del tiempo y vayamos hacia atrás hasta llegar a un hombre en el cual se ve manifestado el poder de Dios de una manera muy notoria. ¿Quién será? ¿Elías? No, más atrás, Abraham. muy atrás. Moisés. Ese hombre se llamaba Moisés. Si ustedes leen en el capítulo 3 de Éxodo, van a encontrar la historia de Moisés, cómo Dios se encarga de enviarlo a su pueblo esclavo en Egipto, pero le da unas características poderosas para mostrarle al pueblo de Israel quién era el que lo estaba mandando. Y si ustedes recuerdan, lo primero que hace el Señor es preguntarle: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dice: una vara. Y dice: bueno, tírala al piso. Cuando la tira, inmediatamente se convierte en una serpiente gigantesca. Y Moisés huía de ella. Lo que nos dice la Escritura. Pero luego, una vez más, Dios le dice: tómala por la cola. Moisés toma la serpiente por la cola y de inmediato se vuelve a convertir en su vara, la vara que él tenía antes. He ahí una demostración de poder. Pero noten algo: Dios no se queda ahí. Y Dios le dice: Moisés, ahora mete tu mano en tu seno. Y cuando Moisés mete su mano acá en el seno y la saca nuevamente, dice que estaba llena de lepra. Para un judío, algo totalmente sucio. Cuando él ve su mano llena de lepra, se asusta. Y Dios le dice: no te preocupes, Moisés, vuélvela a meter. Y él vuelve y mete su mano. Cuando Dios le dice: sácala,
está limpiecita nuevamente. Hasta ahí vemos el relato de las dos demostraciones de poder que Dios hace con Moisés. Directamente a Moisés. Y le dice, ahora ve al pueblo y diles que yo te envío. Bien interesante. Porque Moisés empieza a preguntarse, bueno, y cuando ellos me pregunten quién me envió, ¿yo qué les voy a decir? Porque ellos me van a preguntar. Moisés dice, ellos me van a cuestionar y no van a creer que tú me enviaste. ¿Ah? Diles que yo soy, te ha enviado. Bueno, Señor, supongamos que ellos te conocen. Supongamos que ellos me oyen. ¿Cómo voy a hacer para sacarlos? Bueno, ahí tienes tú. Con esa vara vas a hacer señales y prodigios delante de mi pueblo, para que ellos crean que yo te envié. Hermanos, Dios respaldó a Moisés no solamente para que él pudiese creer en quién le estaba hablando, sino para que él pudiese ir a su pueblo y mostrarles quién era el que lo había mandado. Lo que Pablo está diciendo aquí es, muéstrenme su poder. Muestren que no son solo palabrerías lo que ustedes están diciendo. Muestren el respaldo de Dios en aquellas cosas que ustedes quieren decir al pueblo. Que se note que Dios está con ustedes. Eso es lo que importa. Palabras, dice cualquiera. Usted se puede imaginar si Moisés hubiese llegado allá a decirle a los israelitas esclavos en Egipto, yo soy, me envió. Y ellos le preguntan, ¿qué señal traes para creerte que Él te envió? Ah, no, ninguna. Ninguna, no tengo ninguna señal. ¿Sabe qué habría pasado con Moisés? Nadie lo habrá seguido. No lo habrían escuchado. Pero Dios, previendo todo eso, le dice, yo te voy a respaldar. Yo voy a actuar en mi pueblo para que te crean. Cuando ellos ven las señales que Moisés hizo, todos dijeron, sí, Él te envió. Pero ¿cómo vamos a salir? No se preocupen. Dios se va a encargar de mostrarle más señales a ustedes, pero también a los egipcios. Porque cuando Moisés va donde el faraón, ¿se acuerdan qué le dijo él? ¿Y quién es tu Dios para que yo le crea? Yo no le conozco. ¿Por qué voy a obedecer a alguien que ni siquiera conozco? Solo porque tú me dices, no, yo no te voy a creer. Pero ¿qué hace Dios? Le dice, Moisés, dile que vienen sobre él plagas. Y cuando él vea el poder que se va a mostrar de parte tuya
los dejará salir. Pero no será fácil, Moisés. No será fácil. Hermanos, cuando Pablo está hablando a los corintios y les increpa en esto, le está diciendo: ustedes, los que se han levantado a hacer división, los que se han levantado a decir cosas que no son, los que se han levantado a decir que van a seguir a Apolos, que van a seguir a Cefas o que me van a seguir a mí, no tienen ningún respaldo de Dios. Y lo voy a probar cuando vaya. Voy a ir a ustedes y los voy a poner a prueba. Vamos a ver quiénes son ustedes. Vamos a ver quién es el que les está respaldando en esto. ¿Sabe? Hoy en día podría alguien ir a la casa de Margarita y decirle: señora Margarita, buenas tardes, es que yo vengo de parte de Fernando y él le manda a decir que por favor me entregue la moto. ¿Usted qué haría? De pronto, si hablamos de un niño y viene alguien donde Alejandra y le dice: Aleja, es que tu papá está por allá en el centro y él me pidió que por favor saque las llaves del carro y me lleves allá donde lo tiene guardado, porque es que yo voy a ir a recoger a él. ¿Tú qué haces? Es diferente, ¿cierto? Seguramente ella va a decir: bueno, tome. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos la malicia de preguntar si realmente enviaron a esa persona. Nosotros deberíamos inmediatamente solicitar credenciales que nos digan: sí, lo enviaron. ¿Y cuál sería la credencial? Llamar y preguntar: papá, ¿tú mandaste a alguien a que viniera a recoger el carro? ¿Ve? Detenido, tiene un arma, tiene mi sobrino. ¿Y cómo se llama mi sobrino? Y después me dijeron Diego, pues como yo tengo un sobrino que se llama Diego, le dije: ¿cómo así que? Pásale, yo lo manera a ver si se va a quedar más o qué. Digo: no, es que aquí es ¿cómo se llama esto? De la policía. El patrullero no permite que se lo pase. Yo le dije: no, pues si no me pasa a mi sobrino para que me diga qué es lo que está pasando con él, no se preocupe que ya yo mismo lo llamo. Y él mismo llamé a Diego. Y le digo: hola tía, este milagro que me llama. Y no, ¿usted dónde está? Digo: aquí en la universidad estando clases. Y dije: bueno, eso era lo que quería saber. ¿Por qué? Porque es que me llamó un policía que se lo tienen detenido con un arma en la mano. Digo: no voy a dar dirección, no voy a decir más nada, porque esos son ladrones. Ya, cuidado. Pero ¿cuál es la cuestión? Que nosotros no acatamos, aunque, mire, tantas veces sale en la televisión la propaganda diciendo: no crea. Si alguien viene a su casa, que se identifique.
Y usted tiene el derecho de coger el carnet de esa persona y llamar a averiguar si es un enviado. Pero no lo hacemos. Así ese debe ser que siga. Y por eso suceden cosas. Es lo mismo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Le está diciendo, ustedes, porque en este momento Pablo le está hablando directamente a aquellos que se han atrevido a poner en división la iglesia en Corinto. Él les está hablando a ellos y les dice, voy a probarlos. Voy a probar qué tan poderosos son, qué respaldo tienen ustedes de parte de Dios para hacer lo que están haciendo. Cosas que nosotros tampoco hacemos en la iglesia. Cuando alguien se levanta a decir o hacer cosas indebidas contra otro hermano, en lugar de pararlo en seco y decirle, un momentico, es que a mi hermano yo lo conozco. Un momentico, que las cosas no son así. Y si usted me va a decir estas cosas de mi hermano, vamos a llamarlo para que él venga acá y escuche lo que usted va a decir. Por el contrario, una vez empezamos, ¿sí? Yo sí lo sospechaba. Sí, tenía cara. En lugar de frenar las cosas de una vez y ponerle estate quieto, nos empezamos a dejar llevar por esos detractores, por esos divisores que lo único que quieren es dañar la iglesia del Señor. Pablo lo está poniendo en cintura y le está diciendo, más les vale que ustedes sean respaldados por Dios. Pero por si las moscas, prepárense. ¿Sabe, hermano? Generalmente las personas que quieren crear división dentro de una congregación no lo hacen de frente. Lo hacen solapadamente, por allá de escondido, y empiezan a decir cosas al oído de otro que sencillamente oye, y en lugar de frenar, le presta más oído a lo que están diciendo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que esos que crean división no se quedan tranquilos hasta que no lo hacen, hasta que logran su cometido. Están ahí todo el tiempo molestando, hasta que sus malos comentarios, su mal proceder haya cabida en alguno. Y ese se encarga de seguirlo regando. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso es que Pablo está diciendo, un momentico, ustedes no fueron enseñados así. Y esos que se han atrevido a hacer este tipo de cosas van a tener que demostrar que lo que están haciendo, lo están haciendo en nombre de Dios y con el respaldo de Dios. Pero lo triste es que nosotros no exigimos el respaldo de Dios en nada. ¿Sí? En lugar de decirle a esa persona, pero un momentico, ¿usted qué respaldo tiene de Dios para hacer lo que está haciendo? Sencillamente decimos, pues si usted lo dice debe ser así. Hermano, la iglesia en Corinto estaba en esa condición. Unos decían, no, es mejor seguir a Pablo. Otros, no, es mejor seguir a Cefas. No, es mejor seguir a Apolo. Eso se creó una confusión terrible. ¿Y saben qué es lo triste de esto, hermano?
que cuando se hacen estas divisiones, ¿saben quiénes son los que más sufren? Aquellos que están débiles en la fe. Aquellos que no tienen profundidad en las Escrituras son los que fácilmente van a caer en las garras de aquellos que crean división. Aquellos que no tienen criterio, aquellos que son rebeldes, aquellos que no han tenido una vida cristiana ejemplar, aquellos que no se preocupan por crecer espiritualmente, son los que fácilmente van a caer en las garras de los divisores. ¿Por qué creen que otros no caemos? ¿Por qué creen que otros, cuando se empiezan a hacer ese tipo de situaciones, no caemos en ellas? Porque aprendemos a reconocer realmente quién es el enemigo. Y el enemigo no es mi hermano. El enemigo es Satanás, que quiere dañar. Pero aquellos que están débiles son los que fácilmente van a caer. Miren, ¿por qué hay una epidemia de gripa en estos momentos en el aire? ¿Saben a quién ataca con más facilidad? A los que están bajos de defensa. A eso es a los que nos atacan. A los que apenas estábamos saliendo de otra, viene, nos da con más fuerza. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la capacidad de resistir un nuevo ataque. Y es lo mismo que pasa con los creyentes inmaduros. Ellos son los que más fácilmente van a caer victimizados por aquellos que quieren crear división dentro de la iglesia. Eso era lo que le estaba pasando a los corintios. Había unos que habían dicho, no, ¿sabe qué? Sigamos solo a Apolos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que esos que dijeron, sigamos solo a Apolo, escuchemos solo a Apolo, tuvieron buena cabida dentro de la iglesia en Corinto. Había un buen grupo que lo seguía. En lugar de otros de sentarse a pensar y decir, venga, pero espere aquí, ¿cómo así que vamos a seguir a Apolo? ¿Cómo así que vamos a seguir a Cefas? ¿Cómo así que a Pablo? Si ninguno de ellos murió por nosotros en la cruz. El que murió se llama Jesucristo. Y Él fue el que resucitó también y ascendió a los cielos. Entonces sigamos a Cristo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que era de pronto lo que estaba pasando en Corinto. Que algunos decían, usted, lo que pasa es que usted es extremista, usted es como bobo, usted es como que no entiende lo que está pasando aquí, usted sencillamente está cegado. Abra los ojos y dése cuenta lo que está pasando. Eso es lo que tenía que haber dicho la iglesia en Corinto. Abran los ojos ustedes, que están siguiendo a hombres en lugar de seguir a Cristo. Hermanos, el creyente solo debe tener en claro que aquel a quien sigue se llama Jesucristo, nadie más. No es mi pastor, no es la esposa del pastor, no es el líder, no es este, no es el otro, es Cristo a quien sigo. Y si usted no sigue a Cristo, entonces ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Si usted está escuchando las voces
de otras personas que no hablan en nombre de Cristo, ¿qué hace aquí? Cuando ellos empezaron a oír comentarios por allá, de aquellos que dijeron, ¿qué vamos a seguir al Señor? Eso mejor vamos. Ya no nos dio más comida. Vámonos mejor. Y muchos se fueron. ¿Sabe qué les dijo el Señor? ¿Qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Bien puedan. Chao. Que les vaya bien. Pero es ahí cuando Pedro dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hermanos queridos, las divisiones son dañinas. Y todo aquel que quiere dividir no está de parte de Dios. Y en eso tenemos que ser claros. Todo aquel que quiere dividir no actúa en nombre de Dios. Porque Dios lo que quiere es que estemos unidos. El enemigo lo que quiere es dividir. Acuérdense lo que dice la Escritura. Satanás viene a tres cosas: hurtar, matar, destruir. ¿Qué quiere el Señor? Unirnos, edificarnos y que vayamos a morar eternamente con Él. Entonces yo no puedo dejar que mi oído preste atención a aquellos que quieren crear división dentro de la iglesia. ¿Quieren tener una herramienta? ¡Pruébelo! Pruebe que lo que usted está haciendo tiene el respaldo de Dios. Muéstreme. Muéstreme que el comportamiento suyo, lo que usted está haciendo, tiene el respaldo de Dios. Y si no lo tiene, ¿qué sigue usted haciendo ahí? ¿Qué sigue? Pero hermano, tristemente, a veces nos dejamos llevar. Porque es mi familiar, porque es que es mi mejor amigo, porque es que llevamos tantos años caminando juntos, porque es que. En lugar de tener el carácter de decir, pare, lo que estás haciendo no tiene el respaldo de Dios. Porque Dios no quiere desunir la iglesia. Métase eso en la cabeza. Métase eso en la cabeza. Hermano, Dios dijo en su palabra, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo, cuando algunos se acercaron a Él y lo cuestionaron diciéndole, ¿en nombre de quién haces tú estas cosas? Y algunos se atrevieron a decir, es en nombre de Satanás, es por Belcebú que haces esos milagros. Y el Señor los queda mirando y le dice, están locos, ustedes están locos. ¿Cómo así que yo por Belcebú echo fuera a Belcebú? Y les dice estas palabras que son muy contundentes. Un reino dividido no prevalece. Para de contar. Hermano, el Señor en ninguna manera va a respaldar nunca a aquellos que quieren crear división dentro de su iglesia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Voy a ustedes y los voy a poner a prueba, a ver qué es lo que ustedes están haciendo, con qué autoridad y qué respaldo de Dios tienen para hacer este tipo de cosas que no están contempladas dentro del comportamiento que debe tener un creyente.
como creyente, usted y yo, tenemos toda la autoridad dada por Dios para frenar a todos aquellos que en algún momento quieran crear entre nosotros división. No es prestándole oído, no es oyéndole decir todos sus argumentos que a veces ni sentido tienen. Es poniéndole el tate quieto y decirle, como el Señor se lo dijo a Pedro también. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo, Señor, no necesitas morir. ¿Para qué vas a ir a la muerte, Señor? Busca otra manera de salvarnos. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. No tienes parte conmigo. ¿Se da cuenta? Hermano, métase en la cabeza. Si alguien viene a usted con el propósito de crear división, llámelo por su nombre. Es Satanás el que está hablando en esa persona. No es Dios. Y póngale la firma que así es. Porque Satanás quiere dañar. Porque Satanás quiere matar. Quiere destruir. Por eso dice la Escritura, hijitos, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense ustedes también. Pero si hay entre nosotros rencor, ¿viene de Dios? Le puedo garantizar que no. Si hay entre nosotros asperezas, ¿vienen de Dios? No. Si hay entre nosotros resentimiento, ¿viene de Dios? No. Así que con la autoridad que el Señor da, en ese momento usted tiene todo para decirle, apártate de mí, Satanás. No tienes parte conmigo. Y eso va a ser doloroso para el que lo oiga. ¿Usted cree que para Pedro fue sencillo escuchar esas palabras del Señor? Y con todo lo que el Señor amaba a Pedro, pero a él no le tembló la boca, no le temblaron los labios, no tuvo ningún remordimiento por decirle concretamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Estás siendo manejado por el enemigo, apártate de mí. Nada tienes que ver conmigo. Hermano, eso es lo que Pablo está haciendo con los corintios. Y sabe, tal vez nos puedan tildar de que somos muy duros, de que somos insensibles, de que somos esto, que somos lo otro. Pero es que el Señor nos establece en su palabra cómo hacer las cosas. ¿Cuándo vieron ustedes al Señor en algún momento, cuando le llevaron a los endemoniados, de pronto decirle, ay, ¿será que puede salir de él? Es que mira que a mí me cae como bien. Todo el tiempo el Señor fue contundente. Sal de él. Si ustedes recuerdan el pasaje del endemoniado gadareno, el Señor ni siquiera había pronunciado una palabra al endemoniado. Pero cuando los demonios se dieron cuenta que el que estaba ahí era el Hijo de Dios,
Ellos son los que se acercan y les dicen: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no es nuestro tiempo. Déjanos tranquilos. Por lo menos, permítenos ir a ese hato de cerdos. Noten que ellos son los que piden la autorización del Señor. El Señor no pide ninguna autorización. ¿Y sabe por qué? Porque Él es Dios. Y cuando el Señor aprueba que ellos vayan a los cerdos, es que ellos lo pueden hacer. Ellos no podían de ninguna manera decir: pues nos salimos de esto y nos metemos en los cerdos y ya. Tenían que pedir permiso. Y fue cuando pidieron permiso que el Señor les concede el ir a los cerdos. ¿Se da cuenta? Pero miren los otros relatos de las Escrituras. ¿Se acuerdan del muchacho que era ciego y sordo? Mudo y sordo. Que dice la Escritura que muchas veces el espíritu que estaba en él venía y lo echaba en el fuego o lo echaba en las aguas para que se ahogara y quedaba como muerto. ¿Qué dijo el Señor en ese momento? Él se acercó y dijo: espíritu, sal de él. No le dio opción. No le dijo: si quieres, sal de él. No le dijo: ¿te parece bien salir de él? Dio una orden: sal de él. Y de inmediato. ¿Se da cuenta, hermano? Algo que nosotros como creyentes debemos tener en claro es: a Dios no le gustan las medias tintas. Dios no se pone con tapujos. Dios llama pecado a lo que Él considera pecado. Y de esa misma forma, usted y yo debemos ser. Porque somos sus hijos. Y si somos sus hijos, ustedes y yo debemos ponernos de acuerdo con Él, como nuestro Padre, en qué es lo que a Él no le gusta para yo no hacerlo. Y no permitir que otro lo haga. Y todavía más, que eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí, es cuando esas personas están en medio nuestro y se comportan como si fueran nuestros hermanos. Pero que hablan otro tipo de cosas que no muestran que están sujetos a la voluntad de Dios. Pablo, cuando les dice a ellos: voy a comprobar su poder, voy a cuestionar por qué ustedes están haciendo esto, y van a tener que demostrarme que lo están haciendo guiados por Dios. Noten que en el siguiente versículo sencillamente Pablo asume que no lo están haciendo en nombre de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo tenía claro quién es el que obraba en nombre de Dios. ¿Quién tenía el respaldo? Noten que él no está diciendo: solo el respaldo lo tengo yo. Tampoco está diciendo: solo el respaldo lo tiene Apolo. Tampoco está diciendo que solo Cefas.
Porque Él ya lo ha dicho antes. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Y se acuerdan la respuesta cuál es? Todos siervos de Dios. Y esto, hermano querido, es algo que usted y yo debemos tener en claro. Porque le aseguro, como ya lo dije antes, que no era Apolos el que estaba creando división, tampoco era Cefas, y mucho menos era Pablo. Ellos no se habían parado a decir, ¿quiénes me quieren seguir a mí? Era un grupo de creyentes, de personas que decían ser de la iglesia de Corinto, que estaban haciendo ese tipo de divisiones. Y es a ellos a los que Pablo le está diciendo, ustedes van a tener que mostrar con qué poder están haciendo eso. ¿Quién es el que los ha dirigido a hacer eso? Porque le puedo garantizar que no es de Dios. Hermano, nunca, nunca, nunca Dios va a utilizar a uno de sus hijos para crear división dentro de su pueblo. Y en eso pueden estar convencidos. Si miramos en el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron los que quisieron tener rey? ¿Dios o el pueblo? ¿O el pueblo? No fue Dios. Porque Él les ha dicho, yo seré su rey. Y noten que cuando esto pasa, el profeta Samuel llora amargamente. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Samuel, no te preocupes. Calma. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. ¿Quieren rey? Yo les voy a dar uno. Pero será el que yo escoja. ¿Se da cuenta? Eso no venía de Dios. La única división que yo veo en las Escrituras por parte de Dios, pero que está fundamentada en razones muy específicas, es cuando Dios le ordena a Abraham que se separe de su familia. Es la única división. Vete de tu tierra, deja a tus parientes, deja todo y sigue. Pero ¿sabe por qué? Porque voy a hacer de ti una nación grande. La división no era para dañar a Abraham, tampoco era para dañar a la familia de Abraham. Era para hacer de Abraham a alguien grande. ¿Se da cuenta? Hermano, hoy ya no hay Abraham. Hoy Dios no quiere hacer divisiones en su iglesia. Hoy Dios quiere que su iglesia permanezca unida. Hoy Dios quiere que su iglesia permanezca fiel a su palabra. Hoy Dios quiere que sigamos sus lineamientos. Pero noten que desafortunadamente, al igual que en Corinto, hoy siguen dándose divisiones dentro de las iglesias, sencillamente porque a mí no me gusta lo que dijeron, porque a mí no me parece, porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no quiero hacer eso. Y una cantidad de tonterías que lo único que muestran es que no es Dios el que está detrás de ello. Muestre con su poder. ¿Quieres crear división? Muéstrame tus palabras. Pero tus palabras deben ser respaldadas por las palabras de Dios.
Pablo le está diciendo a los Corintios. ¿Dónde está el respaldo de Dios en lo que ustedes están haciendo? ¿Dónde está el respaldo de Dios en la división que ustedes quieren crear en la iglesia de Corinto? ¿Dónde está el respaldo de Dios en la división que se quiere crear dentro de la iglesia, sea cual fuere? Y la respuesta siempre va a ser: no hay. Porque Dios no respalda las divisiones. Dios no respalda las divisiones. Hermanos, el Señor quiere la unidad de su pueblo. Y todo aquel que quiera dividirlo se constituye en enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, adivine de quién también debe ser enemigo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Pero yo no quiero tener enemigos. No, es que yo prefiero quedarme callado. Yo prefiero no decir nada. Yo prefiero tragar entero. Cuando tenemos todo en las Escrituras para decirle a esa persona: apártate de mí, no tienes parte conmigo. Hermanos, el creyente real nunca va a estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Y métase eso en la cabeza. Un creyente real siempre tendrá en claro que la palabra de Dios es como Él dijo. Y no tiene ningún cuestionamiento. Mi esposa mencionaba esta mañana acerca de la lectura de Isaías, capítulo 20. Si ustedes leen el capítulo 20 de Isaías, encontrarán el relato donde Dios le dice: debes andar desnudo por 3 años. Desnudo y descalzo por 3 años. ¿Sabe qué hizo Isaías? Mira, ay Señor, pero ¿cómo me voy a desnudar delante del pueblo? Y andar en esas calles con piedras me voy a chuzar mucho. Déjame por lo menos usar una sandalia. Ay, ¿qué hizo Isaías? Señor, ¿tú quieres que yo esté desnudo? Desnudo estaré. ¿Quieres que esté descalzo? Descalzo estaré. ¿Y sabe por qué? Nunca ningún profeta se atrevió a cuestionar lo que Dios le mandaba hacer. Nunca. Pero nosotros nos creemos con el derecho de cuestionar la palabra de Dios y decir: no, yo no creo que sea así, a mí me parece que debe ser de esta manera, yo creo, yo pienso, a mí me gustaría. Y déjeme decirle, aquí está lo que Dios ya estableció. Y esto es inamovible. Dios no cambia. Lo que Dios dijo, así es. Y así seguirá siendo por toda la eternidad. ¿Estoy siendo claro? Hermanos, somos nosotros los que queremos cuestionar a Dios. Somos nosotros los que queremos poner en tela de juicio lo que Dios dice en su palabra.
Y creemos que es que eso fue dicho en otro tiempo, que es que eso, los tiempos han cambiado, que ya no es lo mismo que antes, que y qué. Pero déjeme decirle, dice el Señor en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero irle de otra manera. También dice, ni una jota, ni una tilde pasarán de esta es profecía hasta que se cumpla. Entonces, ¿qué parte de que Dios no cambia no entendemos? ¿Qué parte de creer que Dios hoy se ha vuelto más permisivo que antes no entendemos? Eso no es verdad. Eso es lo que nos han querido meter en la cabeza. Enseñarnos que es que Dios ya no es tan fuerte como antes, que es que Dios ya no castiga como antes, que es que Dios ha cambiado porque Él es solo amor. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también. Y ellos tiemblan. Y nosotros creímos que a Dios no podemos pasar por la paja. No, yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto. No, yo no creo que Dios se vaya a enojar porque yo cometa este pecadito. No, yo no creo que Dios se moleste si yo hago tal cosa o digo tal otra. ¿Sabe algo? Dios no cambia. Dios no cambia. Ni cambia, ni cambiará. Por lo tanto, piensen en esto. ¿Qué tanto le has creído a Dios de su palabra? ¿Qué tan cierta es para ti? Y si estás creando división, cualquiera que sea, ¿qué respaldo tienes de Dios para hacerlo? Santiago dijo de esta manera: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mis obras por mi fe. Para decirlo de otro modo, es, si usted dice que cree en Dios, se debe notar. Si usted dice que es hijo de Dios, se debe notar. Si usted dice que obedece a Dios, debe seguir toda su palabra. No la que a usted le convenga, no la que a usted le parezca, no la que le suene bonito, sino toda su palabra. Recuerde esto: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice la Escritura. Así que, mi hermano, quiero dejarte pensando en esta mañana, esta tarde.
los discípulos fueron cuestionados por el Señor, así se querían ir. Y ellos dijeron, ¿pero a quién vamos? ¿Tú qué vas a contestar? ¿A quién vas a seguir? ¿A aquellos que crean división? ¿O vas a seguir los lineamientos claros de la Escritura? Te invito a orar. Padre, queremos darte infinitas gracias. Porque nos permites darnos cuenta en tu palabra que seguirte a ti no se trata de palabrerías. Que servirte a ti no es simplemente hablar. Sino que tú respaldas a aquellos que te sirven y que hablan en tu nombre. Padre, gracias porque en todo momento vemos en tu palabra cómo tú respaldaste a cada uno de aquellos que enviaste. Respaldaste a Moisés, respaldaste a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob. También respaldaste a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a cada uno de tus hombres escogidos. Tú respaldaste. Y ellos podían decir claramente que hablaban en nombre tuyo, porque tenían de ti el respaldo. Porque era notorio para todos los demás que sus palabras no eran de ellos, sino tuyas. De esa misma manera queremos ser hoy. Hombres y mujeres que te sirvan y que se dejen guiar por tus palabras, para que el respaldo solo haga que podamos levantar nuestras manos al cielo y glorificar tu nombre santo. Te agradecemos, Señor. Nos dejamos en tus manos en esta hora, pidiéndote que nos ayudes a no dejarnos llevar por aquellos que quieren crear entre nosotros división, y que tengamos el criterio para detenerles y hacerles ver a quién están siguiendo en ese momento. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor